Pero yo les voy a explicar en un momento a través de la prédica que no es así. But I'm going to explain this through the preaching that it isn't this way. Lo que dice la palabra, gracias. Lo que dice la palabra de Dios nuestro Señor en el capítulo 1 y verso 18 es esto. What the Word of God says in chapter 1, verse 18 is this. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verse 18 says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." El verso siguiente, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verse 19 says, "For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate." ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. And verse 21 says, "For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe." Vamos todos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Let us all pray and thank the Lord for his word. Maravilloso y bendito Padre Celestial, Heavenly Father, venimos ante ti para darte siempre gracias. we come before you to give you thanks, God. Gracias por tu rico amor, bondad y misericordia. Thank you for your rich love, abundance, and mercy. Gracias por el privilegio de la vida. Thank you for the privilege of life. Gracias también, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en este lugar, Thank you for the privilege of being here today, donde se adora, se exalta y glorifica tu nombre. where we worship and praise your great name. Gracias porque soy parte de un culto vivo delante de tu presencia. Thank you for allowing us to be part of a service that is alive before your presence. Señor, creemos que tú estás aquí. Lord, we believe that you are here. Aunque no te podemos ver, sabemos que tú estás aquí. Even though we cannot see you, we know that you are here. Sabemos que tú traes, Señor, nuestro Dios, revelación a nuestro corazón, We know that you bring revelation to our heart bendición a nuestra vida. and blessing to our life. Y en esta mañana, Dios, And in this morning, te God, damos gracias porque hemos leído tu palabra de vida y de verdad. that you have brought your word and your truth to our Te lives. pedimos que nos ayudes con ella, We ask that you may help us with que it, nos enseñes con ella, that you can teach us with it, que nuestra vida sea bendecida, Señor, y prosperada por tu palabra. that our life may be blessed and prospered through it. Gracias, Señor, por la gloria de tu Santo Espíritu entre nosotros. Thank you for the glory of your name in between us, Lord. Bendícenos a todos los que vamos a oír este mensaje. Bless each and every one of us that are going to listen to this message. Bendice a los que lo van a exponer Bless those that are going to give it. en el nombre de Jesucristo. In Jesus' name. Amén. Amen. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Can somebody give a hand clap of praise to the Lord? Amén. Le voy a pedir que tomen su asiento, por favor. You may take your seat. Siéntense, por favor. Hoy en este día intitulamos el mensaje de la predicación de esta manera: Today we have entitled the message in this way, la locura de la predicación. The Foolishness of the Message of Salvation. Y lo que queremos hacer antes de predicar And what we would like to do before preaching, no es que lo que se predica es una cosa tonta. it's not that what we're preaching is something that is dumb. Eso lo dijo el apóstol Pablo en aquel día en su ministerio, That is what the Apostle Paul said in his ministry, porque había personas en aquel entonces, como puede haber personas hoy en día, because there were people that were like that can be like that today as well. que creen que lo que se predica o lo que se enseña That they believe that what is being taught or es preached absolutamente una locura. is absolutely foolishness. Eso es exactamente lo que le pasó a los judíos de aquel tiempo. It is exactly what happened to the Jews back in the day. Ellos cuando oyeron el mensaje de las buenas nuevas, When they heard the message of the good news, ellos esperaban exactamente buenas noticias. they were awaiting good news. Ellos esperaban obviamente que Jesús
fuera lo que ellos estaban esperando. They were hoping that Jesus was exactly what they were waiting for. Pero cuando se comenzó a predicar, But when they started to preach, cuando el Señor comenzó su ministerio público, when the Lord started his public ministry, al oír el mensaje del Evangelio, in hearing the gospel, ellos creían que eran puras tonterías. they believed it was pure foolishness. Porque a ellos en el pasado se les había enseñado Because them in the past were taught que cuando el Mesías apareciera, that when the Messiah would reveal himself, Él iba a ser el libertador. he would be the liberator. Él iba a ser el que iba a restaurar el trono de David. He was the one to restore the throne of David. Y absolutamente nada de eso pasó como los judíos lo esperaban. And nothing like that happened how the Jews expected it to. O sea, el Señor sí vino, obviamente, su ministerio acompañado de señales y milagros y prodigios. Yes, the Lord and his ministry were followed by signs, miracles, and wonders. Pero Él no restauró el trono de David. But he did not restore the throne of O sea, el David, reino de Israel. saying the kingdom of Israel. Ellos eso era lo que esperaban. That is what they were awaiting for. Y luego lo peor de todo, ellos miraron cómo fue apresado, obviamente, y ejecutado, murió como un malhechor en la cruz del Calvario. And they saw how he was persecuted in the way that he was sacrificed on the cross. Y los griegos de igual manera, como explica la palabra de Dios en ese capítulo, And the Greek, how it was taught there in the scripture, ellos obviamente tampoco miraron nada bueno en el Señor Jesucristo. they neither saw anything good in Jesus Christ. Ellos también consideraron que todo lo que se decía en el Evangelio era necio. They also believed that everything that was being taught in the gospel was something that was stubborn. Porque ellos al oír el mensaje de la predicación, Because them in listening to this message, habían oído que el Mesías venía, moría y iba a resucitar. they had heard that the Messiah was going to come, die, and resurrect. Y como ellos no creían en la resurrección corporal del cuerpo, And how they didn't believe in the resurrection of the physical body, veían obviamente en Jesús las características, obviamente, ellos de alguien fracasado. they saw the characteristics of someone that would fail in Jesus. Porque ellos acostumbrados a los dioses, obviamente, de Grecia, Because them being accustomed to the Greek los gods, consideraban con poder. they considered them something with power. Y cuando ven al Señor, obviamente, también que estaba crucificado, And when they saw that Jesus was also crucified, eso contradecía toda la mitología de ellos. that contradicted all of their mythology. Ellos pensaban que una persona con esta reputación, They believed someone with this reputation, o sea, el que venía como Mesías Salvador, someone that came as the Messiah, the Savior, no debería de ser crucificado. didn't need to be O crucified. sea que para los griegos la muerte era totalmente una derrota y no una victoria. So for the Greek, coming to die was a defeat, not a gain. Entonces los griegos, los hombres sabios de aquellos días, The Greek of that time, the wisdom, or y the lo- wise, y los judíos, el pueblo del Señor, and the Jews, the people of the Lord, ellos no aceptaron al Señor. they did not accept the Lord. Y esto era exactamente lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en esta porción de la Escritura. And this was exactly what the Apostle Paul was teaching in this scripture. Él estaba diciendo a la iglesia a través de esta carta, He was telling the church through this letter, como leímos en el verso número 18, how we read in verse 18, que la palabra de la cruz, that the message of the o cross, sea, predicar el mensaje del Mesías crucificado, preaching the message of the Messiah crucified, eso era locura para los que se iban a perder. that was foolishness to those who are perishing. Locura para la gente que no entendía en aquel entonces el poderoso mensaje de vida y de salvación. Foolishness to the people that couldn't receive the message of hope. Ya hemos explicado en otros mensajes de predicación We have explained in other messages of preachings que este mensaje que nosotros predicamos cada domingo, miércoles y en los hogares, every time we preach this, being Wednesdays, Sundays, or at home, porque lo tomamos de aquí, de este hermoso libro llamado Biblia. because we take it from this beautiful book called the Bible. Es un mensaje divino, It is a divine message. es un mensaje poderoso, It is a powerful message. es un mensaje que salió de la mente y del corazón de Dios para nosotros, It is a message that came directly from the heart and the mind from the Lord to us, para darnos obviamente vida y esperanza eterna. to give us obviously life and eternal life. Hoy en este día, Today, teniendo estas porciones de la Escritura, having these portions of Scripture, nadie aquí puede pensar none of us can think que lo que se predica
of what we teach, es una tontería. it is foolishness. Lo que se predica en este lugar That what we preach in this place puede ser totalmente la razón de tu esperanza. can be the complete what you may hope on. Puede ser totalmente tu salvación. It can be completely your salvation. Puede ser que Dios lo usa esto para poderte darte a ti remisión de tus pecados. It's something that the Lord may use to give you remission of your sins. Ahora escuchen lo que la palabra significa o el significado secular de la palabra locura. Let's take a look at what the definition of foolishness is. Dice que en palabras sencillas y comunes es la privación del juicio o del uso de la razón. In simple words, it is the lack of understanding or reasoning. ¿No se ha fijado usted que cuando uno quiere hablarle el evangelio a los compañeros de trabajo, Have you noticed when you want to share the gospel with your coworkers, creen que uno está loco? they think that one is crazy. Creen que uno está privado del juicio. They think that you are missing judgment in your mind. Creen que uno está privado de la razón. They believe that you're deprived of reason. Pero este es el mensaje que salva. But this is the message that saves. Bíblicamente el mismo significado de la palabra locura. Biblically, the meaning of foolishness, Dice que frente al reino de Dios, that it being before the kingdom of God, o sea, presente en la manifestación de Dios en carne en Cristo Jesús. present in the manifestation of flesh in Jesus Christ. Dice que la locura consiste no solo en la impiedad que se rechaza la ley de Dios, It is not just the thought of rejecting the law of the Lord, sino también en una sabiduría que se resiste a recibir la gracia de Dios. but also with the wisdom that you cannot resist in receiving the grace of the Lord. Entonces aquí la verdadera locura Now, the true foolishness here, no es que se predique un mensaje de vida, it is not that we preach a message of life, no es que se predique un mensaje de esperanza. not that we preach a message of hope. Aquí la verdadera locura es Here, the real foolishness, que alguien se cierre a la razón that someone may close themselves to the de que reason Dios vino a salvar a los pecadores. that the Lord came to save De those que that Dios were dejó lost, una palabra para que nos guiemos por ella. that the Lord left a word so that we may walk by De it, que Dios obviamente quiere darle a la vida de la persona esperanza eterna, that the Lord wants to give those eternal life, sino que se cierra a la sabiduría de la gracia y del amor de Dios. but that they close themselves off to the wisdom, the grace, and the hope of the Lord. Esa es la verdadera locura. That is the true meaning of O sea, el foolishness. predicar el evangelio es predicar el poder de Dios. In preaching the gospel is preaching the power of El God. apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, mas no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. The apostle Paul said in Romans 1:16 that I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ because it is the power of salvation. Y luego dice al judío primeramente y después al griego o al gentil. First to the Jew, then to the Gentile. O sea, toda la gente necesita del evangelio para que pueda salvarse. Everybody needs from the gospel to be saved. Hace 500 años las personas que quisieron ser salvas y tener vida eterna 500 years ago, those that wanted to be saved and have eternal life, necesitaron del Señor. they needed of the Lord. Hace 100 años personas necesitaron del Señor. 100 years ago, people still needed from the Lord. Hace 50 años personas necesitaron del Señor. 50 years ago, people still needed from the De Lord. la palabra, obviamente, que salva. From the word of which saves. El creer en este mensaje hoy en día, esto te salva. In believing in this message, this is what saves you. Esto te ayuda para la vida eterna. This helps you in the eternal life. Te da obviamente esperanza. It gives you obviously hope. Algunos predicadores hoy en día son elocuentes, pero simple y sencillamente están faltos del contenido de la verdad. Preachers now may be deficient in what is true, but they are faulty in what is the truth. Y no se necesita ser un predicador o alguien que pregone esta palabra y ser famoso para poder tener un verdadero contenido de la voluntad de Dios. You don't have to be famous or recognized to understand what this word contains. No se necesita un léxico muy grande para poder predicar este mensaje de vida. You don't need to have a crazy understanding to receive this message of life. Para anunciar este poderoso evangelio con efectividad. To announce this gospel with Efficiencies.
deficiency. No, efficiency. Efficiency, sorry. Se necesita creer a esta palabra. We need to believe this word. ¿Se entienden lo que les digo? Now you understand what I'm O saying. sea que muchas veces creemos que si solamente me predica este mensaje, Now we only think that if we are preached this message, un famoso, a famous un person, predicador reconocido, a recognized preacher, solamente tengo que oír atentamente lo que él me dice. we just have to listen to what he's saying. Pero la verdad es que no. But the truth is that that's not La right. verdad es que en un grupo de vida o en una célula, como las llamamos, That we have to understand through a cell group or a group of life, el que te enseña allí, the one that teaches you si there, él cree en esta palabra, if he believes in this sea word, un hombre o una mujer, it being a man or a woman, te está enseñando la verdad, they are teaching you the te truth. está enseñando vida, They are teaching you life. te está proponiendo esperanza en el nombre del Señor. They are giving you hope in the name of the Lord. Estas son las buenas nuevas. These are the good news. Mucha gente puede llegar a pensar que si solamente un pastor o un predicador famoso me predica, entonces tendré oportunidad de poder creer en verdad. Some may believe that if a famous preacher or teacher only teaches me, then I will believe then. Puede ser que en tu casa, hermana, amiga, tu propio esposo te esté hablando el poder de la palabra. It may be in your own home that your husband may be teaching you the O word. viceversa, puede ser que a ti, hombre, tu esposa te esté hablando en tu casa la palabra. Or vice versa, man, your wife may be teaching you the word of God. O a ustedes, hijos, pueden ser que sus padres les estén hablando la palabra. Or you children, your parents may be speaking the word of God to O you. los hijos pueden estar hablando la palabra a sus padres. Or the children may speak the word to their Lo parents. importante es entender que cada vez que se anuncia esta buena nueva, It is important that every time we preach this good news, a través de este mensaje divino, insisto, through this divine message, I insist, se habla vida, we speak life. se habla libertad It speaks about y liberty. se habla poder. And we speak about En el power. nombre de Jesucristo nuestro In the Señor. name of Jesus Christ our Lord. Ustedes que hoy van a ser bautizados, You that are going to be baptized today, ustedes tienen que creer a todo este mensaje. you need to believe completely this message. Tienen que creer completamente que el Señor es el que los va a salvar. You need to believe that the Lord is the one that's going to Que save es you. el Señor el que los va a perdonar. It is the Lord that is going to forgive Que you. es el Señor el que mandará que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. It is the Lord that's going to write your name in the book of life. Que es el Señor el que Él los guardará por toda la eternidad como a nosotros, los It- que hemos creído. It is the Lord that is going to keep you through eternity like us that have believed. Ustedes tienen que creer You have to believe lo que han escuchado aquí en las prédicas, what you have heard here in the preaching, lo que se les ha hablado en sus casas, what has been said to you at home, en el trabajo, at work, o donde quiera que se les haya hablado el maravilloso poder de esta palabra. or wherever this beautiful word and its power was being said to you. Ahora yo también quiero hacer una aclaración. Now I want to clarify something. Que el poder persuasivo de esta palabra That the persuasive power of this word, yace en ella, it being in itself, no en simple y sencillamente como lo narre uno. it's not how we narrate it O ourselves. sea, tenemos que hablar del Señor. We have to speak of the Lord. Tenemos que hablar del Mesías Salvador. We have to speak of the Messiah, the Savior. O sea, el beneficio no está solo en lo que hace el narrador, sino en la historia que se nos ha sido dejada. It is not just what the narrator does, but the story that has been left for us. Porque muchas veces podemos decir, oh, fui y hice y salvé a fulano. We can say, oh, I went and I did and I saved the Y person. eso no es la verdad. And that isn't the truth. Lo salvó el mensaje que salva. The message was the one that Lo saved. salva la historia que se cree. The story was the one that saved. Lo salva la obra del Salvador crucificado. The work of the Savior was the one that saved. Y el Salvador crucificado. The Savior that was crucified was the one that Y saved. que ahora ha resucitado. And now he has Que resurrected. está sentado en su trono de gloria. He is seated on his throne of De glory, gracia, de justicia y de verdad. of grace, of mercy, and of truth. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. If that hand clap is for the Lord, go ahead and give it to him with all your heart. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios por este mensaje. Thanks be to God for this message. Pablo obviamente estaba enseñando algo que tuvo que haber tenido mucho sentido en la iglesia primitiva.
Paul was teaching something that had a lot of truth in the primitive church, que todos ellos tenían que entender con todo el corazón, that they had to understand with all of their heart, que la influencia obviamente del poder y su riqueza que tenía that the influence of the power and the riches that they had era mencionar al maravilloso Salvador, was to mention the marvelous Savior. era mencionar al Santo de Israel, It was to mention the Holy One of Israel. era hablar de su poderoso amor y misericordia. It was to speak about His powerful love and mercy. Eso era lo que podía impresionar el corazón de una persona necesitada. That was the only thing that could impress the heart of someone that was in need. Por eso hoy nosotros en este día That's why today no intentamos hablar más de nosotros que del mero Salvador Jesús. we don't intend to speak about ourselves, but only about the Lord Jesus Porque Christ. solamente Él es el que es perfecto. Because He is the only one that is El perfect. que fue, es y ha sido bueno. That was and has been and will continue to be perfect. El que tuvo, tiene y tendrá misericordia. The one that has had mercy. El que pudo y puede darle hoy a la persona esperanza. The one that could and can give hope. Esto obviamente a muchas gentes, insisto, le parece una locura. To many people this may seem foolish. Pero la palabra del Señor nuestro Dios dice que Cristo Jesús es el poder y la sabiduría para el creyente. The Word of God says that Christ Jesus is the power for the believer. Los judíos buscaban poder. The Jews looked for power. Los griegos buscaban sabiduría. The Greeks sought wisdom. Y Pablo les dice, Cristo Jesús, And Paul said, Christ Él Jesus, es todo para todos. He is everything for Él everybody. es el que tiene todas las cosas para dárselas a todos. He is the one that has all things to give to anybody. Así como Él lo tiene todo, Él es el único camino para poder ser salvo. Just how He has everything, He is the only path in which we are saved. Una persona que llega a conocer a Jesús personalmente, Someone that comes to know Jesus personally, como muchos de nosotros ahora lo hemos conocido. like many of us have known Him. Sabemos que por Él tenemos sabiduría We know that because of Him we have y wisdom tenemos poder and we have power en su nombre santo. in His holy name. Aunque las buenas nuevas de Jesús, insisto, todavía parecen una tontería a muchas personas. Even though the good news of Jesus Christ may seem foolish to some, Porque mucha gente de nuestra sociedad because a lot of people in our society, rinden culto obviamente al poder y a la influencia. they give a lot of space to wisdom and influence. Le dan mucha más importancia a la riqueza económica They give so much more importance to riches que al mensaje divino de salvación. than to the divine message of Pero salvation. ya lo hemos dicho aquí But we have said it here, y lo volvemos a decir ahora, and we will say it again today, que el mensaje que salva es este. that the message that saves is this. Y hemos dicho anteriormente And we have said it in the en past, Mateo 16:26, in Matthew 16:26, que si el hombre fuera capaz de ganar todo el mundo, that if man could gain the entire world pero pierde su alma, but loses his soul, ¿qué recompensa puede dar what hope or what reward can he give por la salvación de su alma? for the salvation of his soul? Ese es el mensaje que hoy todavía se predica. That is the message that is still being preached. Ese es el mensaje que hoy todavía se enseña, se anuncia. That is the message that is still being taught. Ese es el mensaje que hoy te puede dar a ti vida y esperanza. That is the message that can give you life No hay un today. hombre, una mujer que lleguen a ser suficientemente ricas y que lo puedan cambiar por la salvación. No woman or man can be rich enough and exchange it for their salvation. La juventud no compra la salvación. Your youth doesn't buy you salvation. La vejez no compra la salvación. Your advancement in age doesn't buy you La salvation. salvación se da como regalo de gracia Salvation is given through a gift of mercy, solo al que puede creer. only to those that can believe. Puede haber personas There could be people que creen que porque son ricas, that believe because they are rich, jóvenes, young, de hermoso parecer, they may be beautiful. les pertenece obviamente el reino y la salvación. To them may belong the kingdom or salvation. Pero no es
así. But it is not like that. Para poder tener el beneficio de Dios, To have the benefit of the las Lord, bendiciones del cielo, the benefits or blessings hay from que up above, creer en el Señor. we have to believe in No the hay que Lord. creer más en el poder o la influencia o la riqueza. We should not believe more in the influence or riches. Hay que creer en el amor del Salvador. Let us believe in the love of the Hay que Savior. recibir la esperanza del Salvador. Let us receive the hope of the Savior. Insisto que esto a mucha gente hoy le puede parecer una locura. I insist to many today this may seem like foolishness, Pero Cristo es nuestro poder. but Jesus is our power. Cristo es nuestra sabiduría. Christ is our El wisdom. que nos hizo salvos es nuestra esperanza. The one that made us saved was our hope. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto? Why do I insist in this so much? Porque hoy los que van a entregar su vida al Señor, Because those that are going to give their life to the Lord today, no puede haber cosa mayor o superior o mejor que lo que hoy el Señor te va a regalar. there cannot be anything greater than what the Lord is going to give you today. Te va a regalar su salvación. He's going to give you His Te va a salvation. dar, obviamente, el cumplimiento de su amor. He's going to give you the fullness of His love. ¿Y saben por qué digo esto? And do you know why I say that? Porque el amor de Dios ya fue derramado sobre todo el mundo. Because the love of God was shed upon the entire world, Sobre la gente que fue en aquel día. over the people that were back in the Y day, las generaciones que ha alcanzado la posteridad. and the lives that have reached now. Y Dios nuestro Señor But the Lord our God sigue teniendo su amor todavía disponible para el que lo quiera recibir. continues to make His love available to those that are willing to ask for El it. amor de Dios por su gracia salva, The love of God by His grace saves. perdona y justifica It forgives and y justifies, da esperanza. and it gives hope. Hoy en este día morirá mucha gente físicamente Today, a lot of people will die physically sin haber recibido el amor de Dios, without receiving the love of God, sin haber puesto esperanza en su vida. without allowing hope to come into their life. Y aunque ese amor está todavía por toda la tierra, Even though that love is upon the entire world, muchos no lo harán de él. a lot of people will not receive Por it. eso dije hace un rato That's why I said not that long que ago, los que hoy reciben al Señor como su Señor y Salvador, for those that are receiving the Lord as their Savior today, hoy hacen suyo el amor del Señor. today they make the love of God their own. Y ese amor de Dios And that love of God será su suficiencia will be enough para que nada los pueda apartar y poder llegar y se cumpla en ellos el propósito divino. so that nothing may pull them away and that they may fulfill their purpose in the Lord. El apóstol Pablo en Romanos 8 del 35 en adelante declara In Romans chapter 8, 35 and on, the Apostle Paul says que nada nos puede apartar del amor de Cristo. that what can separate us from the love of No hay Christ? cosa que nos pueda apartar del amor del Señor. There is nothing that can separate us from the love of La Christ. tribulación o la angustia no nos pueden apartar del Señor. Trouble or hardship may not separate us from the Lord. La persecución, el hambre, el peligro, la desnudez no nos pueden apartar del amor del Señor. Persecution, famine, or nakedness, or danger, or the sword cannot separate us from the love of Nada God. absolutamente nos puede apartar del amor del Señor. Absolutely nothing can separate us from the love of En el God. verso 36 dice, como está escrito, nosotros somos contados como ovejas llevados al matadero. In verse 36 it says, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Pero la cosa es que ayer vivimos para su gloria. The truth is, yesterday we lived for His glory. Antier vivimos para su gloria. Yes, or the day before we lived for His La semana glory. pasada vivimos para su gloria. Last week we lived for His glory. El mes pasado vivimos para su gloria. Last month we lived for His glory. Al que alguien nos cuente como ovejas para ir al matadero. Even though they consider us as sheep to be slaughtered, Hace un año vivimos para su gloria. a year ago we lived for His Hace glory. un mes vivimos para su gloria. A month ago we lived for His Hace glory. una semana vivimos para su gloria. A week ago we lived for His El glory. día de ayer vivimos para su gloria. Yesterday we lived for His Y glory. ante todos los peligros y cosas que se levanten para atentar con nuestra vida, Anything that may come and want to pull us or
come against our life. El verso 37 dice, antes bien, ante todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores. It says, now in all these things we are more than conquerors. Y la razón de que somos más que vencedores es esta. And the reason that we are more than conquerors is this reason. Por medio de aquel que nos amó. It is through him that has loved us. Si tú hoy te dejas amar por el Señor, If you give yourself or allow yourself to be si loved tú by the hoy Lord, recibes el amor del Señor, if you receive the love of God tú today, serás un vencedor. you will be more than a Y conqueror. más que un vencedor. More than a conqueror. Por eso en el verso 38 el apóstol Pablo dice con más exactitud o precisión. That's why in verse 38 the Apostle Paul says with more Por precision, lo cual estoy seguro for I am convinced que ni la muerte, that neither death ni la vida, or life, ni ángeles, neither ni angels, principados, nor ni demons, potestades, neither the present, ni lo porvenir, neither the present, ni lo alto, neither the tall, ni lo profundo, or the depths, ni ninguna otra cosa criada or anything that has been nos created podrá separar del amor de Dios can separate us from the love of que es God en Cristo Jesús. that is in Christ Jesus. No hay cosa en la creación There is nothing que created pueda separar al que el Señor ha amado. that can separate the one that the Lord has loved, Está amando that he is loving y amará. and will continue to Y eso love. será, amados hermanos, And that will be, beloved lo brothers, que un día condenará a muchos seres humanos. what will condemn mankind. Que el amor de Dios, That the love of que God, la gracia de Dios the grace of God se dio was given y Dios previó and the Lord gave, para que nada nos pudiera detener de su propósito divino. so that nothing can withhold our divine purpose. Porque hoy en día, Because today, muchos que han oído esto many that have heard this una y otra vez, one time and again, lo creen una locura. they believe it as foolishness. Pero nuestro Dios no está loco. But our God isn't a Los hijos fool. de Dios no estamos locos. The children of God aren't foolish. El mundo sí está loco. The world is foolish. Yo antes fui un loco. I was crazy too. Muchos de ustedes fueron unos locos. Many of you were crazy as Pero hoy well. sabemos lo que queremos. But we know what we want Hoy today. sí sabemos de dónde venimos. Today we know where we came from. Hoy sí sabemos qué estamos haciendo aquí. We do know what we're doing here today. Hoy sí sabemos a dónde queremos ir. We know where we want to go. Miren, no estoy loco. Now I'm not crazy. Yo quiero la vida eterna. I want eternal life. Quiero estar en el reino eterno con mi Salvador. I want to be in his eternal kingdom with my Savior. Quiero ver la hermosura de mi Salvador por toda la eternidad. I want to see the beauty of my Savior for eternity. Quiero irme al reino del Señor nuestro Dios, I want to go to the kingdom of the Lord our donde God, reinará la paz, where peace will donde reign, no habrá más llanto, where there will be no more hurt, más tristeza, or any ni sadness más dolor. or pain. Todo será un gozo eterno. Everything will be an eternal ¿Verdad que joy. no estoy loco? I'm not crazy, Y right? todos los que pueden pensar mejor que yo tampoco están locos. And anybody that can think better than I isn't crazy. Alguien puede darle un aplauso a Dios en verdad. Can somebody give a hand clap of praise to the Este Lord? mensaje parece una locura, This message may seem like something crazy, pero este mensaje es el poder de Dios para salvar. but this message is the power of God to save. El Evangelio es la revelación de la verdad del Dios que ha amado a la humanidad. The gospel is the revelation of the truth of the God that has loved humanity. En última instancia, el Evangelio es el mensaje del amor de Dios con su fidelidad que permanece hasta este mismo momento. The gospel is the example of the love and mercy that God has. Este mensaje nos muestra la victoria sobre la muerte y el pecado. This message teaches us the victory over death and sin. Este mensaje nos muestra la esperanza de llegar con el Señor y estar con Él para siempre. This gospel teaches us the hope to be with the Lord forever. O sea que la suma y la sustancia del Evangelio, So the meat of the gospel is del Cristo crucificado, of the Christ that is crucified. es el fundamento de toda nuestra esperanza. It is the
foundation of all of our hope, la fuerza de todo nuestro gozo. the strength of our joy. Es todo el concentrado de la seguridad de nuestra vida. It is all of the security that we hold in our life. Por eso todos ustedes que hoy se van a bautizar, That's why all of you that will be baptized today, no tengan en poco lo mucho que hoy se les dará. don't take in little the much that is going to be given to you today. Nosotros, amados hermanos que somos del Señor, Us beloved brothers that are of the Lord. esto es lo más glorioso. This is the most glorious. Esto es lo más hermoso. This is the most beautiful. Esto es lo más grande que tenemos. This is the greatest thing we have. No es nuestra casa, It is not our home no las posesiones materiales, or our possessions. no es nuestra familia en primera instancia. It is not our family either. Es el Señor, el Dios de nuestra salvación. It is the Lord of our salvation. Alguien puede tener 1000 mujeres y las mejor del mundo, Someone may have 1,000 girls and the best in the world, pero eso no le puede dar derecho ni seguridad en la vida eterna. but that may not give you any sort of hope in the eternal life. Alguien puede, una mujer, tener 1000 hombres que le sustenten en todo, pero eso no será lo mayor y lo mejor para la vida eterna. A woman may have 1,000 men and they can sustain her, but that's not the greatest thing in life. Uno solo es el Señor. One only is the Lord. Uno solo es el Salvador. One only is the Y su Savior. nombre es Jesús. And his name is Su Jesus. nombre es Jesús. His name is El que Jesus. vive y el que reina por siempre y para siempre. The one that lives and reigns forever. Hoy nosotros vivimos por su muerte. Today we live because of his death. Obviamente la salvación de los pecadores, Obviously, the salvation of the sinner, la esperanza de los perdidos, the hope of the lost, se ha hoy logrado por los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. has now been reached because of the sufferings of Jesus Christ on Calvary. Por eso el apóstol Pablo decía, That's why the Apostle Paul said, la palabra de la cruz, the word of the la cross, predicación de la obra del Salvador, the preaching of the acts of the Savior, es locura a los que se pierden. may be foolishness to those that El perish. Señor que salva volverá por todos los que le esperamos. The Lord that saves will come back for everyone that awaits. Hebreos 9:28 dice Hebrews 9:28 says que el Señor volverá, that the Lord will return, que el Señor vendrá nuevamente. that the Lord will come again. Dice la Biblia, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Qué hermosa palabra. What a beautiful word. Tú que ya eres del Señor, You that are now of the Lord, no dejes de esperarlo. don't stop waiting for him. Así como cuando ordenan algo en Amazon Just how you order something on y Amazon, cualquier carro que se para afuera, and any car that may stop by, luego sale uno a one goes out and looks ver si es lo que estábamos esperando. to see if it's what we were waiting for. Mire, fui a escoger Amazon. Amazon no se me va a quitar de la cabeza por mucho tiempo. Look, I chose Amazon, and Amazon's going to be in my head for a while, Por mucho tiempo. for a lot of time. Especialmente esas Benz de Prime. Especially those prime vans. Pero usted ordena algo de Amazon You order something from Amazon y usted está en la expectativa de que llegue. and you're awaiting for it. Es como la mujer que está embarazada. Just like the woman that is pregnant. Siente los latidos de su feto dentro de su vientre. They feel the kicks of its fetus in its womb. Y yo le aseguro que puede pensar en muchas cosas, I believe that they can think in a lot of things. pero nada más piensa mucho o piensa mucho más en cuándo será el día que nacerá esa criatura. Or they think so much more on when that baby will come to life. Los que esperamos al Señor, For us that wait on the Lord, sabemos que Él aparecerá, we know that He will come back. pero aparecerá, y dice la palabra, sin relación al pecado. But it gives us to understand in the word that He will come back, but not to bear sin. Si hoy hay pecado en ti, Now, if there is sin in you, Él te lo quiere perdonar. He wants to forgive you. Porque Él cuando venga, Because when He comes back, voy a poner un ejemplo. I'm going to set an example. Vamos a decir que hay un grupo de personas
como de unas 300 personas en todo Carson City. Let's say that there is about 300 people in Carson City. Y hay un grupo muy grande de miles hacia el otro lado. And there is a group of 1,000 next to it. Y vamos a decir que todo el grupo grande de los miles And we can say that the group of thousands, tienen pecado. they have sin. El pecado es lo que separa al hombre de Dios y a la mujer. Sin is what separates mankind from the Lord. Cuando el Señor venga, When the Lord comes, Él no vendrá con relación a esa gente. He will not come in relationship to those persons, Él to those vendrá people. con relación a aquellos que fueron justificados. He will come in relation to those that have been justified. Escuchen, Listen, en 1 de Timoteo 1 in 1 Timothy 1 y el verso número 15 dice esto, la palabra de Dios. and in verse 15, the Word of God says this. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, dijo, When the Apostle Paul wrote this, he said, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. here is the trustworthy saying that deserves full acceptance. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Solamente Jesús puede salvar a un pecador. Only Jesus can save a sinner. Hoy en este día en el río, cuando sean bautizados los que han creído, aceptado y recibido al Señor, Today in the river, that for those that are going to be baptized and have believed in the Lord, sus pecados serán borrados, your sins will be washed away. serán quitados de su vida. They will be removed from your life. Lo que los acusa ante Dios What accuses you before the Lord será quitado, will be removed, será borrado. will be erased. La palabra es verdad. The word is true. El Señor vino The Lord came para que obviamente Él, la gente creyera y pudiera tener esperanza. so that the people may believe in Him and have hope. La Biblia dice en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas The Word of God says in chapter 19 of the book of Luke, y en el verso número 10 algo importante que había pasado en la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos. so in verse 10, it said about Zacaías. Zacchaeus, something in the house of Zacchaeus, the collector of taxes, The tax the collector. tax collector. Venga para acá. Yo quiero decirle algo en público. Esto no es fácil. Yeah, go ahead and translate. I'm going to say this in public. This isn't easy. Yo les aseguro que no es fácil ser un traductor, I say it truly. It's not easy being a translator, pero le agradezco bien mucho. but I thank you. Good job. Buen trabajo. Un aplauso a Dios por el ministerio de estos chamacos, hermanos. El puro hecho de que yo volteo y lo veo, lo pongo nervioso, yo sé. The simple act of me turning and looking at him, I make him nervous. I know. No sé por qué, I don't know why, pero así es. but it's like that. Hace poco yo estuve predicando y voltearon y me miraron dos autoridades de la iglesia y parece que se me olvidaron por un momento la Biblia. I was preaching not that long ago, and I looked at two authorities in the church, and it seemed like I forgot the Bible. Y sé que eso así es. And I know it's like that. Pero volvemos al texto de Lucas 19:10. But we go back to Luke 19:10. Porque el Hijo del Hombre For the Son of Man vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. came to seek and to save the lost. Todos ustedes que hoy van a recibir al Señor, All of you that are going to receive the Lord today, el Señor un día les va a decir, fui, te busqué y te encontré. the Lord is going to say, I came, I looked, and I found you. Y otros el Señor les dirá, fui, te busqué y no te encontré porque no te dejaste encontrar. And to others, it may be that He came and looked for you, but He couldn't find you because you didn't want Him to. Y no que Dios no sepa dónde vives, It is not that the Lord doesn't know where you dónde live, trabajas, where you work, cuántos años tienes how old you are, y de qué trabajas, and what you do. sino porque el corazón está cerrado. But it's because the heart is closed. Hoy yo estoy hablando un mensaje que a muchos les parece locura, Today I'm preaching a message that may seem foolish to many. pero a muchos que hemos creído nos ha salvado. But to many of us that have believed, it has saved Y us. esperamos al Señor con alegría. And we await the Lord with joy. El apóstol Pablo pues entonces le dice a la iglesia del Señor a través de esta carta. The Apostle Paul then says to his people
or to the Lord's people through this letter, que todo lo que se anunciaba acerca de Cristo, that anything that was being announced on behalf of que Christ, todo lo que se confirmaba en la palabra, obviamente, que habían recibido del Señor, anything that was being confirmed through the letter that they had received from the Lord, era lo que Dios había dejado para esperanza de los hombres. was what the Lord had left for the hope of mankind. El hecho ha demostrado ya, obviamente, que la sabiduría, el intelecto humano no pueden entender las cosas divinas de Dios. It has shown that wisdom or the human intellect cannot accept or receive the things of the Lord. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque este mensaje se debe de comprender espiritualmente. Because this message has to be accepted or received spiritually. Puede haber sabios entendidos secularmente hablando hoy en este momento, There could be wise or scholared people speaking in this moment que pueden llegar delante del texto sagrado y quererlo racionalizar. They could come to the sacred scriptures and want to rationalize it. Y lo único que van a encontrar, And the only thing that they will find, lo único que van a entender, the only thing that they will understand, no es otra cosa más que locura. it is nothing else but foolishness. Imagínese creer en alguien que no se ve, Imagine believing in someone that you cannot see. confiar para la eternidad en alguien con el que no hemos hablado tal vez físicamente o audiblemente. Trust for eternity in someone that you have not been able to speak with. Imagínese un mensaje que dice que si te pegan, le pongas el otro cachete. Imagine a message that if someone hits you, turn your other cheek. Cuando en la lógica dicen si te pegan, corre para que no te den otro. While saying logically, if they hit you, turn around and run so that they don't hit you Y again. cuando la gente lo quiere esto racionalizar, And when people want to rationalize this, no será más que locura. it'll be nothing else but Pero cuando el foolish. hombre y la mujer le dicen a Dios, But when a man or a woman say to the Lord, tu palabra es eterna, your word is tu eternal, palabra es divina, your word is tu divine, palabra es santa. your word is holy. Y aunque no la logro comprender toda, And even though I don't understand it, I don't understand everything, pero la creo, Señor. but I believe it, El God. Espíritu Santo comienza a abrir el entendimiento de la gente. The Holy Spirit starts to open the understanding of the person. Hoy alguien comprende que necesita salvación. Does somebody comprehend today that they need Hoy salvation? alguien comprende que necesita perdón de pecados. Does someone comprehend that they need remission of their sins? Hoy alguien entiende que necesita el Salvador de su alma. Does someone understand today that they need the Savior of their soul? Hoy alguien entiende que su nombre es Jesús y que no hay nombre más grande y más hermoso que ese. Can somebody understand today that His name is Jesus Christ and there's no other name above His? A Dios pues le plació It pleased the Lord now, y el hecho lo demuestra and His acts show it. que la sabiduría humana no pudo comprender a Dios. That human wisdom couldn't understand the Lord. Pero Dios entonces todo lo puso en este libro. But the Lord put everything in this book. Y le agradó a Dios salvar a los oyentes por la prédica del Evangelio. And it pleased the Lord to save those that believe through its preachings. O sea, por la locura de la predicación. Through the foolishness of the message. No por lo que justamente podamos llamar nosotros sabiduría secular, Not just by what we can call secular wisdom. sino que las cosas que predicamos le parecen locura a los que no las entienden. But the things that we preach may seem like foolishness to those that comprehend it. Qué triste es que hoy mucha gente cerrará su corazón. How sad is it to say that a lot of people will close their hearts today? El Evangelio fue y seguirá siendo para muchos necedad. The gospel will continue to be, has been and will continue to be something that is stubborn to those. Pero qué bueno que Dios todavía sigue salvando. But thanks be to God that He continues to save. Esa es la predicación del domingo que viene. That is the preaching of the Sunday that is to come. Dios todavía sigue salvando. The Lord continues to save. Yo con esto voy a terminar. And with this, I would like to finish. La despreciada doctrina, obviamente, del Señor en aquellos días. The rejected doctrine of the Lord in those days. La despreciada doctrina de la fe en el Salvador de aquellos días. The rejected doctrine in the faith of the Savior of those days. La despreciada revelación de que Dios se había manifestado en hombre o en ser humano en aquellos días. The rejected belief in that the Lord had been
revealed in those days. La despreciada idea que con su sangre Él lavaba nuestros pecados en aquel día. The rejected idea that he, with his blood, had washed away our sins in those days. Ha sido, es y será la única esperanza para salvar al pecador que cree. Has been and will continue to be the hope that we have, that he will continue to forgive the sinner. Porque el que cree es el solo el que puede tener esperanza. Because those that believe are the only ones that can have hope. Dios te puede librar a ti también, que has oído por mucho tiempo, The Lord can save you too, that you have heard for a long time. que lo has pospuesto de tiempo en tiempo. That you have postponed it one time and again. Nadie te puede asegurar nada en esta vida. Nobody can secure anything in this life. Miren, yo voy a decir algo. El miércoles pasó algo conmigo en segundos, así, segundos. I'm going to say something on Wednesday. Something happened to me in seconds. Y después de todo, ya en la noche, After everything that night, yo me acordaba de un montón de prédicas que yo solo he dado aquí. I remembered a bunch of preachings that I have given here. Y no sé si dormido el Señor me hablaba o era solamente mi conciencia. I don't know if I was asleep and the Lord spoke to me or it was my conscience. Pero si era mi conciencia, mi propia conciencia decía, todo se puede acabar en un momento. But if it Todo. was just my conscience, I believe it said everything can end in just a second. Yo nomás me acuerdo que dije, Señor, Señor, dos veces y bolas. I remember I just said, Lord, Lord, twice, and that was it. Bolas, eso decimos los mexicanos cuando estamos todos embolados, bolas. Pero esto le quiero decir a usted, But this I want to say to you. nadie es suficientemente fuerte Nobody is strong enough para poder evadir las cosas de la vida. to evade the things that come to our life. Nadie de nosotros es suficientemente importante para que un día la necesidad no te llegue. None of us are important enough so that need may not come to your life. Y eso era lo que en estas 3-4 noches en la madrugada me despertaba. And this is what the last few days at night would wake me up. Y algo me dio a entender, aunque seas el pastor, And something gave me to understand, even though you're the pastor, tienes que tener una vida de devoción, you need to have a life of de devotion, entrega, of giving yourself una away, vida de súplica y de ruego. a life of seeking Him Y constantly. yo como que quise renegar y dije, pues eso es lo único que hago. And I kind of wanted to say, well, that's the only thing I do. Y a una voz interna se había sido mi conciencia, hazlo más. And an internal voice, possibly my conscience, said, do it more. Cada momento, Every moment, cada segundo. every second, Porque nunca sabes lo que te puede venir. because you never know what may come your way. Yo este mensaje se los dejo a ustedes, amados hermanos. This message I leave for you, beloved brothers A and ustedes que sisters. necesitan al Salvador Jesucristo. You that need the Savior, Jesus Christ. Ustedes que hoy la realidad es que no tienen esa esperanza de la vida eterna. For those that don't have the hope of eternal life. ¿Sabes tú que Romanos 6:23 es un texto que se predicó, se predica y seguirá predicándose por mucho tiempo más? You know that Romans 6:23 has been a message that has been preached and will continue to be preached. La paga del pecado es la muerte. For the wages of sin is death. La palabra muerte en la Biblia Death in the Word of God. es separación. It is separation. El pecado separa al ser humano de Dios. Sin separates mankind from God. O sea, el pecado es muerte, te separa. Sin is death and death separates. Pero el contexto dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But it continues to say, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dios quiere cambiar la separación y darte vida. The Lord wants to remove the separation and give you life. Dios quiere darte esperanza. He wants to give you hope. Eso no es mucho para poderlo aprender. That is not a lot for us to understand or learn. Pablo en su mensaje a la iglesia de los Corintios a través de la carta Paul, through his message to the church of Corinth, through his word, les decía a ellos que su mensaje de oratoria, giving them to understand that their message in oratorium, oratorium, ajá, el mensaje de la cruz, the message of the cross, argumentaba obviamente que las respuestas a su predicación
tenían un doble efecto. It gave them to understand that the messages through their preaching had a double effect. Para algunos, como dice la Biblia en Hechos 26, 24, sería totalmente una locura. How it says in Acts 26:24, it may be something that is foolish, Pero para otros sería salvación, vida y esperanza. but to others it may be hope and salvation. Yo me he preguntado muchas veces, no sé si alguien más se lo pregunta o no. I have asked myself many times, and I don't know if you have asked yourself this. Si tú pudieras salvar a todos los que están en pecado, ¿qué harías? If you could save everyone that are in sin, what would you do? Conociendo las consecuencias del pecado y conociendo la bendición de Dios. Knowing the consequences of sin, but also knowing the Lord. Y yo solamente he contestado a mi pregunta, I simply answered to my own question. aún a los que hoy pudieran ser potencialmente mis enemigos, yo los salvaría. Even those that may potentially be my enemies, I would save them too. ¿Y saben por qué? And you know why? Porque literalmente creo todo esto. Because I literally believe all of this. Sé que si alguien muere en este instante, I know that if somebody dies in this instant, al momento estará presente al Señor. in an instant they will be before the Lord. Y el Señor decidirá si se queda con Él o lo aparta de Él para siempre. And the Lord will decide if He keeps him with Him or will separate him eternally. Y esto dice la Biblia. And that is what the Bible says. ¿Cómo jugar con la esperanza de la vida eterna? How can we play with the hope of eternal life? Miren, el miércoles yo venía felizmente a la oración Look, on Wednesday I was happily coming to prayer. y el diablo como que se quiso reír en la noche de mí. And the devil wanted to laugh at me that night. Me dijo, ¿de qué te sirve yo? And he said, what was it worth? Te levantas a las 4 y algo para estar listo para las 5 a la oración. You wake up at 4 to be ready at 5 for prayer? Ibas a la oración. You were on your way to prayer? Yo le dije a mi esposa, ¿vas a ir a la oración, mija? I asked my wife, are you going to go to the prayer? Y ella estaba haciendo algunas cosas de la casa. And she was taking care of some of the things at home. Y me dijo, necesito terminar todo esto. And she said, I need to finish this. Y yo le dije, ok, me voy a ir yo, tú te vas más tarde. And I said, no, I'll go, but you leave a little later. Y le dije, tengo unas ganas de orar. And I said, I have such a desire to pray. Y eso me lo refregaba el diablo en la noche. And the devil would remind me of this at night. Porque lo único que no me dolía en el cuerpo era el pelo que no tengo. Because the only thing that hurt on my body was my hair, and I don't have much. Y el diablo, hermanos, no quería ni dejarme ni dormir. And the enemy didn't want to let me sleep or rest. Pero en eso me puse a orar y por eso dije que no sé si fue la voz de Dios o mi conciencia que me hablaba. And that's why I said I started to pray, and I don't know if it was my conscience or the Lord speaking to me. Y saben que le doy gracias a Dios por todas las cosas. And you know, I thank God for everything. Alguien podrá decir, también por lo malo. Someone may say, even for the bad things. Sí, porque lo malo nos ayuda a abrir un poquito más los ojos. And I say yes, because the bad things allow us to open our eyes a little more. Nos ayuda a recoger nuestro corazón, a concientizarnos mejor en las cosas que estamos haciendo. And it allows us to pick up our heart and understand the things that we are doing. Hoy yo les he predicado un mensaje Today I have preached a message, y con esto voy a terminar. and with this I would like to finish. Que los que ya somos de Jesús, That the ones that are already of Christ, nunca dejemos de agradecerle hasta que lleguemos con Él. let us not stop thanking Him until we are with Him. Él lo hizo todo por He nosotros. did it all for us. Él nos lo ha dado todo. He has given everything to us. No hay cosa más grande y hermosa, bella en este mundo que buscar. There's nothing greater and more beautiful in this world to Ya lo see. tenemos. We have it. Colosenses 2:10 dice, en Él estamos completos. Colossians 2:10 says that we are complete in Him. Y ustedes que hoy van a ser del Señor Jesús, And those that are going to be of the Lord today, no tienen que buscar nada más. you don't need to seek anything else. Cuando sean de Jesús, When you are of Christ, tienen lo mayor y lo mejor de esta vida. you have the greatest thing that this world has to offer. Tienen la vida y la esperanza. You have hope and life. Aunque a muchos les parezca locura, Even though this may seem like foolishness to many, para ti hoy esto será el poder de Dios para salvarte. today this will be the power of God to save you. Porque la palabra de la cruz
cruz Because the word or the message of the es cross locura a los que se pierden. may be foolishness to those that Es perish. locura a los que se pierden. It is foolishness to those that Pero para perish. nosotros es poder de Dios. But to us, it is power of God. Les voy a pedir que se pongan de pie. I'm going to ask you to stand to your feet. Les voy a pedir a los que se van a bautizar que vengan aquí enfrente. I'm going to ask those that are going to be baptized to please come to the front. Quiero decirles una palabra más I want to say one more word to you. a ustedes. To you, I'd like to say something. Vengan aquí. Please come forward. Véanme. Look at me. Look at me. Véanme. Vengan. Hace días me preguntaban a mí que cuándo se deben de bautizar los niños adolescentes. They asked me a few days ago, at what age do adolescents need to be baptized? Y yo pregunté y dije, pregúntenles a sus hijos si tienen conocimiento del pecado. I said, ask your children if they have recognition of what sin is. Hoy miran a un jovencito aquí. Now you see an adolescent here today. A este jovencito también le han dado estudios. To this adolescent, they have given Bible studies as well. Pero yo hoy le quiero decir a la mamá, But today I want to say to the mother, yo le quiero también poner en sus hombros una gran responsabilidad. I want to put upon your shoulders a great responsibility. Porque ustedes son de acuerdo que él se bautice en esta temprana edad. Because it is your decision also for him to be baptized in this young age. Y yo he oído testimonios de gente que de 11 años se han bautizado. I have heard of testimonies of people being baptized at 11 years of age. Algunos he oído que tienen 40, 50 años de haberse entregado al Señor. I have heard that they have 40, 50 years of giving their life to the Lord. ¿Qué aseguró que ellos tuvieran ese éxito? What assured them to have that success? Primeramente la fidelidad del Señor. First, the faithfulness of the Lord. Pero también obviamente la encomienda del padre o de la madre. But also the care of the mother or the father. Porque este niño hoy lo va a bautizar nuestro hermano Vinicio, el ministro. Because today this adolescent will be baptized by our minister Vinicio. Y si a este niño la mamá no lo trae a la iglesia, And if this child isn't brought to church by his mother, si a este niño no se le guía para que siga estudiando en la palabra y creyendo más en el Señor, if he is not taught to read and want to dig more in the Word of God, quiero que sepan que un celular hasta quebrado enfrente o un juego de Nintendo va a hacer que esto se le olvide en un mes. I assure you that a game or a phone will allow what we have done for him to forget in a month. Pero yo hoy le quiero decir a usted, hermano, But today I want to say something to you, sister. usted tiene que velar por ello. You have to pray for them. De que ahora que cumplió los 11 sigue creyendo en el Señor, y los 12 y los 13 hasta que el Señor nuestro Dios venga. Now that he is 11 and when he's 12, 13 and on, that he may continue to believe in the Lord. Esa es una responsabilidad. That is a great Y responsibility. también algo más le quiero decir a usted. And one more thing I'd like to say to you. Todo lo que le enseñen en los estudios, en los estudios de consolidación, Everything that they may teach you in the studies of consolidation, lo que es doctrina y disciplina, what is doctrine and discipline, usted créalo you believe it y obedézcalos. and obey it. No ponga a nadie por ejemplo, hágalo usted porque eso es lo mejor para su vida. Don't place anybody as an example, but do it because it's good for your life. Igualmente a usted, mi amado hermano Aarón, And for you, our beloved brother Aaron, esta responsabilidad que usted hoy va a tomar this responsibility that you're going to take today de ser para el Señor, to be of the Lord, por recibir el beneficio del Señor. in receiving the benefit of the Lord. Esto no tiene nada que ver con su hermano, con su mamá, con su papá o con su hermana o con su cuñado. This has nothing to do with your brother, your parents, your sister, or your brother-in-law. Esto es usted. This is you alone. Usted debe de hacer su propia historia con el Señor. You have to make your own story with the Usted Lord. debe de tener su propia comunión y relación con el Señor. You need to have your own communion and relationship with the Lord. Usted no puede vivir esperanzado lo que mamá o papá hagan. Es usted con el Señor. You cannot await or think about what mom and dad will do. It's you and the Lord alone. Porque el Señor salva individualmente. Because the Lord saves individually. Sí, a todos los miembros de una familia, pero individualmente. He saves all of the members of the family, but yes, individually.
believer. Sabe que su hermano creyó hace años y el Señor lo salvó. You know that your brother believed years ago and the Lord saved him. A sus padres el Señor lo salvó. Your parents have been saved by the Pero Lord, ahora lo salva a but usted. now He saves you. Entonces yo lo animo y lo exhorto Now I tell you and I encourage you a que usted también todo lo que le enseñen de doctrina y disciplinas de la iglesia, that everything that they teach you, it being doctrines and disciplines of the church, usted no contienda con ello. don't fight with it. Usted no vea a otro lado. Don't look around. Vea al Señor. Look at the Lord. Vea lo que le enseña. Look at what they teach you. Vea y usted evalúelo si es obviamente bueno para su vida o no. Look and measure it to see if it is good for your Y life, que el Señor le dé entendimiento. and that the Lord may give you understanding. Amén.